Capacitación Signos Vitales. Buenos días, IPS-MECA se preocupa por el bienestar de sus usuarios y trabajadores, por tal motivo el día de hoy abordaremos una capacitación referente al tema de signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Los 4 signos vitales principales que las entidades de salud evalúan con frecuencia son los siguientes: temperatura corporal, pulso, frecuencia respiratoria, respiración, presión arterial. Los signos vitales ayudan a detectar o controlar problemas médicos. Se pueden medir en un entorno médico, en el hogar, en el lugar en que ocurrió la emergencia médica o en cualquier otro sitio. ¿Qué es la temperatura corporal? La temperatura corporal normal de una persona varía dependiendo del género, la actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, el momento del día y, en las mujeres, la etapa del ciclo menstrual. En un adulto sano, la temperatura corporal normal puede oscilar entre los 36.5 centígrados y 37.2 grados centígrados. La temperatura corporal se puede medir de cualquiera de las siguientes formas. Por vía oral. La temperatura se puede medir por la boca con un termómetro digital, que utiliza una sonda electrónica. En el recto, vía rectal. Cuando se mide por vía rectal, la temperatura suele ser entre 0.5 y 0.7 grados más alta que cuando se toma por vía oral. Esto se realiza más frecuentemente con bebés porque su cuerpo no regula la temperatura de la misma manera en que lo hace el cuerpo de un niño más grande o un adulto. En la axila. Se puede medir debajo de la axila con un termómetro digital. Cuando se mide por esta vía, la temperatura suele ser entre 0.3 y 0.4 grados más baja que cuando se mide por vía oral. En el oído. Con un termómetro especial, se puede medir rápidamente la temperatura del tímpano, que refleja la temperatura del centro del cuerpo, de los órganos internos. En la piel. Con un termómetro especial, se puede medir rápidamente la temperatura de la piel de la frente. Algunos termómetros ni siquiera requieren contacto con la piel para medir la temperatura. Internamente. Este método es frecuente para personas que tienen enfermedades graves y están en una unidad de cuidados intensivos. La temperatura se puede medir con sondas colocadas en el esófago, el corazón o la vejiga. La temperatura corporal puede ser anormal si tiene fiebre, temperatura alta, o hipotermia, temperatura baja. De acuerdo a la Academia Estadounidense de Médicos, se considera que una persona tiene fiebre cuando la temperatura corporal se eleva a aproximadamente 1 grado o más de la temperatura normal de 37 grados centígrados. La hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados. Termómetros de vidrio con mercurio. La exposición al mercurio puede ser tóxica y presenta una amenaza a la salud de una persona y al medio ambiente. No utilice termómetros de vidrio con mercurio, ya que se pueden romper. Si tiene uno, deséchelo correctamente y de acuerdo con los respectivos reglamentos. ¿Qué es la frecuencia del pulso? Es la medición de la frecuencia cardíaca. Es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón bombea la sangre a través de las arterias, éstas se expanden y se contraen con el flujo de sangre. Al tomarse el pulso no solo se mide la frecuencia cardíaca. También puede indicar lo siguiente: ritmo cardíaco, fuerza del pulso. El pulso normal para un adulto saludable oscila entre los 60 y los 100 latidos por minuto. La frecuencia del pulso puede variar y aumentar con el ejercicio, una enfermedad, una lesión y las emociones. En general, las mujeres de 12 años y más suelen tener una frecuencia cardíaca más rápida que los varones. Algunos atletas, como los corredores que hacen grandes cantidades de actividades de entrenamiento cardiovascular, pueden tener una frecuencia cardíaca de casi 40 latidos por minuto sin sufrir ningún problema. ¿Cómo tomarse el pulso? A medida que el corazón fuerza el paso de la sangre a través de las arterias, puede sentir los latidos y presiona con firmeza las arterias, que están cerca de la superficie de la piel en determinados puntos del cuerpo. Puede encontrarse el pulso al costado del cuello, en la cara interna del codo, en la muñeca o en la ingle. Para la mayoría de las personas, es más fácil tomarlo en la muñeca. Si lo hace en la parte inferior del cuello, asegúrese de no presionar demasiado. Nunca presione el pulso a ambos lados de la parte inferior del cuello al mismo tiempo. Esto puede bloquear la circulación de sangre hacia el cerebro. Para tomarse el pulso, haga lo siguiente. Con la punta del dedo índice y mayor,
presione con firmeza las arterias hasta que sienta el pulso. Comience a contar el pulso cuando la segunda manecilla del reloj esté en el número 12. Cuente el pulso durante 60 segundos, o durante 30 segundos y multiplique la cantidad de latidos por 2 para obtener los latidos por minuto. Mientras esté contando, no mire continuamente el reloj, concéntrese en los latidos del pulso. Si no tiene claro el resultado, pídale a otra persona que cuente por usted. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es la cantidad de respiraciones por minuto. Generalmente se mide al estar en reposo. Simplemente implica contar la cantidad de respiraciones durante un minuto contando la cantidad de veces que el tórax se eleva. Es posible que la frecuencia respiratoria aumente cuando hace ejercicio, tiene fiebre, está enfermo o tiene otras afecciones médicas. Cuando controle la respiración, también es importante prestar atención a si tiene dificultad para respirar. La frecuencia respiratoria normal para una persona adulta es de entre 12 y 20 respiraciones por minuto. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales mientras el corazón se contrae y se relaja. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a las arterias. La mayor presión arterial se produce cuando el corazón se contrae. Cuando el corazón se relaja, la presión arterial disminuye. Cuando se mide la presión arterial, se registran dos números. El número más alto se denomina presión sistólica. Se refiere a la presión dentro de la arteria cuando el corazón se contrae y bombea sangre a todo el cuerpo. El número más bajo se denomina presión diastólica. Hace referencia a la presión dentro de la arteria cuando el corazón está en reposo y se llena de sangre. Ambos números se registran en milímetros de mercurio. La presión arterial alta aumenta directamente el riesgo de tener un ataque al corazón, insuficiencia cardíaca y un ataque o derrame cerebral. Con la presión arterial alta, es posible que las arterias opongan mayor resistencia contra la circulación de la sangre. Esto provoca que el corazón se esfuerce más para hacer circular la sangre. La presión arterial se clasifica en normal, elevada, o presión arterial alta de etapa 1 o de etapa 2. La presión arterial normal es sistólica menor que 120 y diastólica menor que 80. La presión arterial elevada es sistólica si es de 120 a 129 y diastólica si es menor que 80. La presión arterial alta en etapa 1 es sistólica entre 130 y 139 o diastólica entre 80 y 89. La presión arterial alta de etapa 2 es sistólica de 140 o superior o diastólica de 90 o superior. Estos números se deben utilizar únicamente a modo de guía. Una única medición de la presión arterial que es más alta de lo normal no necesariamente significa que hay un problema. ¿Equipo para medir la presión arterial? Puede usar un tensiómetro aneroide, que tiene un reloj medidor y se lee mirando la aguja. También puede usar un tensiómetro digital, en el cual la medición de la presión arterial aparece en una pantalla pequeña. Cualquiera sea el dispositivo que use, asegúrese de que la banda se ajuste a su brazo. Si la banda es muy grande o muy pequeña, es posible que no realice una lectura exacta. No se tome la presión arterial en un brazo o una pierna que se haya lesionado gravemente, que se haya sometido a una cirugía en los vasos sanguíneos o que tenga una lesión en el tejido. Antes de tomarse la presión arterial, la Asociación Cardiológica Estadounidense recomienda las siguientes pautas al controlar la presión arterial en el hogar. No fume, consuma bebidas con cafeína ni haga ejercicio por 30 minutos antes de medirse la presión arterial. Vaya al baño antes de hacer la prueba. Relájese durante 5 minutos antes de tomarse la presión. Siéntese con la espalda apoyada, no se siente en un sillón o silla mullida. Mantenga los pies en el suelo sin cruzarlos. El brazo debe estar apoyado en una superficie sólida plana, como una mesa, con la parte superior del brazo al nivel del corazón. Coloque la mitad del manguito directamente en la parte interior del codo. Revise el manual de instrucciones del tensiómetro para tener una referencia visual. Tómese varias veces la presión a fin de obtener varias lecturas. Cada vez que se tome la presión, obtenga 2 o 3 lecturas con 1 minuto de diferencia y registre todos los resultados. Mida su presión arterial a la misma hora todos los días o según le recomiende entidad de salud. Registre la fecha, la hora y la lectura de la presión arterial. Llame al personal de salud si tiene varias lecturas altas. No se asuste si tiene una lectura alta, pero si tiene varias lecturas altas, consulte con la entidad de salud.
Si la presión arterial alcanza un valor sistólico de 180 o más alto o bien un valor diastólico número inferior de 110 o más alto, busque tratamiento médico de emergencia.